En la mañana del 24 de octubre, los portaaviones japoneses de la tercera flota, encabezados por el buque insignia el Zuikaku, estaban frente al norte de Luzón. La flota aún no había sido detectada por los americanos y la intención del almirante Osawa era la de atacar con los pocos aviones que tenía e intentar atraer a los portaaviones americanos tras él. A las 11:15, los aviones de patrulla de Osawa encontraron los portaaviones del Grupo 3. 30 minutos más tarde, Osawa lanzó un ataque con 76 aviones. Fue el último ataque desde un portaaviones japonés en la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los aviones atacantes de los portaaviones de Osawa fueron interceptados por cazas americanos y muchos fueron derribados. El fuego antiaéreo del grupo se hizo cargo de otros y tan solo unos pocos aviones japoneses lograron atravesarlo para lanzar sus bombas y torpedos. No consiguieron hacer blanco en un solo barco y tan solo un puñado de aviones japoneses lograron sobrevivir. Todo lo que le quedaba a la fuerza de Osawa era cumplir con su última y suicida función: servir de señuelo y alejar a los portaaviones americanos del Golfo de Leyte. Osawa envió a algunos de sus barcos directamente hacia los norteamericanos y, tal como esperaba, pronto fueron detectados. Su flota principal fue localizada al caer la tarde. Para el almirante Halsey, el avistamiento de la flota solo sirvió para confirmar una sospecha que había rondado en su mente durante algún tiempo: que los japoneses nunca montarían una gran operación sin una flota de portaaviones. Lo que Halsey no podía saber era que los portaaviones de Osawa eran una fuerza acabada. Las órdenes que Halsey había recibido del almirante Nimitz habían sido las de cuidar de la séptima flota y de las fuerzas de desembarco en el Golfo de Leyte. Sin embargo, en caso de haber alguna oportunidad de destruir una parte importante de la flota japonesa, la aniquilación del enemigo era la principal prioridad. Creyendo haber expulsado de la zona a los acorazados japoneses y considerando la fuerza de portaaviones de Osawa como la amenaza principal japonesa, Halsey ordenó emprender una persecución en toda regla. Había sido el Grupo 3 de Luzón el que había encontrado los portaaviones de la tercera flota del almirante Osawa. Las órdenes del almirante Halsey eran que el Grupo 2 y 4 navegasen hacia el norte y se unieran al Grupo 3 para atacar a los japoneses. Se discutió un plan para proteger el estrecho de San Bernardino con la Fuerza 34, una poderosa fuerza de acorazados y cruceros, pero el plan no se puso en práctica. En vez de eso, los barcos corrieron hacia el norte con los grupos operativos en persecución de los portaaviones japoneses. Ni un solo barco de guerra estadounidense se quedó defendiendo el paso. A estas alturas, la Fuerza A, con sus 4 acorazados supervivientes, habían abandonado el mar de Shibuya y debía cruzar a través del estrecho de San Bernardino. Se completó el paso en las primeras horas del 25 de octubre. Mientras tanto, al sur, la Fuerza C, con sus 2 acorazados, estaba frente a la costa de Mindanao. A 50 millas le seguían los cruceros de la quinta flota. Aunque los norteamericanos hubiesen perdido el rastro de la fuerza norte japonesa, sus aviones habían avistado a la Fuerza C. Y ahora estaban seguros de que intentarían alcanzar el Golfo de Leyte a través del estrecho de Surigao.
Poco después del mediodía del 24 de octubre, después de que los japoneses hubiesen sido detectados acercándose al estrecho de Surigao, todos los barcos de la séptima flota fueron alertados por el comandante de la flota, el almirante Kincaid, de que podían esperar un ataque nocturno. En el Golfo de Leyte había 56 transportes y barcos anfibios, incluyendo el crucero en el que el general MacArthur tenía su base. El primer paso fue colocar una pantalla de destructores de escolta y barcos patrulla alrededor de todos los barcos, y todo el tráfico de entrada o salida del Golfo fue detenido al anochecer. Mientras tanto, los comandantes de la séptima flota se preparaban para luchar en la acción más devastadora de la batalla del Golfo de Leyte. Como los japoneses tenían la clara intención de entrar en el estrecho de Surigao de noche, ni los portaaviones de escolta ni los bombarderos del ejército podían servir de mucho en la defensa. Deberían ser los barcos de guerra de superficie los que lucharan en esta acción, y eso significaba que serían los viejos acorazados y cruceros de la fuerza de bombardeo de la costa del almirante de retaguardia Jesse Oldendorf. Oldendorf se preparó cuidadosamente. Contaría con los destructores de la flota y con estos estaba decidido a debilitar a los japoneses antes de que interviniesen los grandes barcos. El almirante ordenó que sus fuerzas se posicionaran a lo largo del extremo norte del estrecho de Surigao y que se preparasen para enfrentarse al enemigo. La línea de batalla norteamericana estaría formada por 6 acorazados que navegarían al este y al oeste del estrecho de Surigao. Al norte se posicionó una columna de 6 destructores, la división Rayos X de destructores, para vigilar posibles ataques de submarinos enemigos. Enfrente de los acorazados se colocaron 2 grupos de cruceros, en el flanco derecho e izquierdo. Los cruceros del flanco izquierdo estaban protegidos por los 9 destructores del escuadrón de destructores 56. Los destructores del flanco derecho eran el escuadrón de destructores 24, con 6 barcos que patrullaban una línea de norte a sur. Un piquete de 7 destructores de otro mando, el escuadrón de destructores 54, ya estaba operando en ambos lados de la isla Gibusón. Si el enemigo se aproximaba al estrecho tal y como se esperaba, Oldendorf podría ejecutar con éxito la clásica maniobra naval de cruzar la T. La mayor ambición táctica de cualquier comandante. La línea de batalla estadounidense podría disparar desde ambos lados, mientras que el enemigo no sería capaz de utilizar todas sus armas hasta que pudiera maniobrar, y para entonces sería ya demasiado tarde. Los defensores americanos en Leyte no tenían aviones disponibles que pudiesen operar de noche. La información de la séptima flota dependía de 13 grupos de barcos patrulla equipados con radar, 39 en total, que fueron enviados en la tarde del 25 para encontrar al enemigo. Los barcos de patrulla hicieron su primer contacto con la flota japonesa a las 22:50. Durante las siguientes 4 horas lanzaron uno tras otro frenéticos ataques de torpedos. Ningún barco japonés resultó tocado, pero a cambio de la pérdida de un solo barco, los barcos de guerra americanos en el estrecho de Surigao recibieron un constante flujo de informes.
Los siguientes en atacar fueron los destructores del Escuadrón 54, que avistaron la columna enemiga a las 2:45 y se lanzaron contra la flota japonesa a 30 nudos. Mientras entraba en el estrecho de Surigao, la Fuerza C navegaba con los acorazados Yamashiro y Fuso y el crucero Mogami en formación de columna, con 4 destructores delante de ellos a modo de pantalla. El 54 Escuadrón de Destructores atacó en 2 grupos. La primera sección bajó a toda velocidad por el estrecho, lanzó sus torpedos a las 3 e hizo blanco en el Fuso, que rompió la formación y se hundió. 9 minutos más tarde, la segunda sección lanzó sus torpedos. 3 de los destructores japoneses y el acorazado Yamashiro fueron alcanzados. Los 3 destructores fueron expulsados de la lucha y 2 se hundieron, pero el Yamashiro continuó navegando. La formación japonesa se reducía ahora al Yamashiro, el crucero Mogami y el destructor Shigure. Los primeros 2 grupos de destructores en atacar el estrecho de Surigao dispararon un total de 47 torpedos. 5 barcos japoneses fueron alcanzados y 3 de ellos fueron hundidos o estaban hundiéndose. Fue un ataque ejecutado de un modo excepcional, una de las acciones de destructores con más éxito en toda la guerra. Pero las tribulaciones de la Fuerza C a manos de los destructores de la Séptima Flota aún no habían acabado. Mientras los destructores del flanco derecho y los del flanco izquierdo atacaban, el Yamashiro fue nuevamente alcanzado 2 veces y el maltrecho destructor Moichishio fue hundido. En total, los ataques norteamericanos con torpedos se habían deshecho del 75% de la capacidad de fuego de la Fuerza C. Mientras tanto, los cañones de los cruceros y acorazados americanos, 64 de ellos grandes armas de 31 y 36 centímetros, se preparaban para abrir fuego sobre la columna japonesa que se aproximaba. Los primeros barcos norteamericanos en abrirse fueron los cruceros del flanco derecho e izquierdo. De los acorazados, los equipados con los más recientes radares fueron los primeros en abrir fuego: el West Virginia, el Tennessee y el California. Entre ellos dispararon 93 rondas de 36 centímetros y 132 rondas de obuses de 31 centímetros antiblindaje, en 6 salvas de cañón. Los cruceros dispararon más de 4.000 rondas. Superados por la tormenta de fuego, el Mogami y el Yamashiro recibieron impacto tras impacto. 5 minutos después de que la línea estadounidense se hubiera abierto, ambos barcos estaban en llamas y se retiraban lentamente. A las 4:19 el acorazado Yamashiro volcó y se hundió, llevándose consigo al comandante de la fuerza, el almirante Nishimura, y a casi toda su tripulación. Solo el crucero en llamas Mogami y los 2 destructores, uno de ellos seriamente dañado, pudieron retirarse por el estrecho de Surigao. Al amanecer, los aviones norteamericanos de los portaaviones de la Séptima Flota fueron enviados a encontrar los restos de la Fuerza C. Durante la noche, los cruceros de la Quinta Flota japonesa también habían empezado a entrar en el estrecho, pero habían huido con rapidez tras haber sido torpedeado uno de sus componentes por un barco patrulla.
se convirtieron en el objeto de una intensa búsqueda por parte de los aviones norteamericanos y de una persecución por parte de la flota de Oldendorf. Cruceros, aviones de los portaaviones y bombarderos del ejército acabaron con todos los barcos dañados de ambas fuerzas japonesas, en tanto que de toda la fuerza sur japonesa, solo un crucero y 5 destructores lograron sobrevivir.